Este episodio que estamos rescatando a todos los niveles posibles, ocurrido en diciembre de 1983. El viaje de los 154 niños del exilio, que tuvo un recibimiento muy especial por parte del efervescente año 1983, de los uruguayos de ese año, y en el cual, hemos estado viendo algunas cosas que coincidentemente han ocurrido. La aparición de un libro vinculado a este tema, la aparición de una película, y como ayer nos enterábamos, algo que no sabíamos, que un grupo de esos niños, o en aquel entonces, que hoy son seres adultos que viven en Montevideo, se juntaron por primera vez a comer un asado, encuentro, a comer un asado, sí, algo tan típico, pretexto, ¿no?, para los uruguayos comer un asado. No se nos ocurre otra cosa. Hay como un proceso de memoria, no sé cómo puedes llamarlo, porque digo, estas cosas no son coincidencia, ¿no? Es difícil pensar en unos sincronismos tan grandes. Los niños del reencuentro es un primer libro, una investigación que se presenta en diciembre de 2014, o sea, hace unos meses. Y ahora, en el primer cuatrimestre o primer semestre del 2015, sale una documental que aparte fueron generados hechos aparte, y bueno, se hace el primer asado. No sé, Gerardo Caetano, bienvenido a la radio, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, realmente siempre es grato venir acá. Esto que estamos hablando, de que por un lado está obviamente la generación del relato histórico, de la ciencia histórica, que va recabando hechos, bueno, contrastando, tirando hipótesis, en fin, y por otro lado parecen como unos procesos colectivos de memoria, porque en 30 y pico de años no se mencionó prácticamente nunca esto. Digo, ayer entrevistamos a una de las protagonistas que dijo que en 32 años a ella le llamaba un poco la atención que nadie le dijo un par de veces y nadie le decía nada, digamos. Y ahora está viendo que muchos amigos, compañeros que trabajan con ella, estaban en la Rambla y dicen, yo te fui a recibir, yo me acuerdo clarito ese día, no sé cuánto. Y bueno, son los pliegues de la memoria, que son cuasi mágicos. La memoria no es la historia. Esa es una primera diferencia que, por ejemplo, para los historiadores es importante, porque son dos maneras diferentes, pueden perfectamente ser complementarias, pero no necesariamente complementarias, de aprender el pasado. La historia busca distanciar el pasado como objeto de estudio, busca someterlo a una interpelación crítica, busca de alguna manera evitar la emocionalidad. No siempre lo hace, no siempre se logra, pero busca evitar no involucrarse claro, demasiado, busca hipótesis, busca de alguna manera un relato laico, un relato racional. La memoria es todo lo contrario. La memoria lo que busca es hacer uno al recuerdo. Por eso la memoria siempre habla del presente más que del pasado. Es volver a ser presente al pasado, volver a pasar por el corazón. Recordar lo del pasado, que recordémoslo también. El ejercicio de la memoria supone un doble movimiento, siempre, que es recordar y olvidar. No lo recordamos todo. La memoria es siempre, por definición, selectiva. Y nadie lo ha dicho mejor que Borges, en Funes el Memorioso. Pero la memoria es emocional. La memoria no busca distancia, todo lo contrario. La memoria busca cercanía. La memoria no le interesa la interpelación crítica, es un discurso mucho más emocional, puede llegar a ser casi místico y desata fenómenos realmente impresionantes. Sí. Mira, ayer nomás, y hablando de estos temas, que hemos empezado a intercalar algunas cosas que estaban pasando, uno se va acordando, ¿no? Todo hablar de esto, de cosas que yo tenía olvidadas, que ahora las fui recordando, que las hemos ido hablando, y hemos ido recordando otras que se han ido desatando a partir de que todos en alguna medida fuimos protagonistas de esta época, ¿no? O sea que algo tenemos que ver, y eso nos muestra también, bueno, nos ha dado un contexto de época interesante también para ver que Uruguay, muy distinto a este, era el que estamos hablando, ¿no? Sin lugar a dudas. Y además este hecho
tiene múltiples singularidades. Busquemos el contexto. El contexto era un Uruguay partido, pero nosotros podemos hablar de un Uruguay fragmentado, de un Uruguay pulverizado, de un Uruguay diverso, de un Uruguay o de distintos países que divergen. No. Pero acá vivíamos un Uruguay que estaba partido en varios Uruguayes. Primero, el Uruguay de adentro de fronteras no era todo uno. Era un Uruguay donde habían tribus muy diferentes. En primer lugar, de un lado estaban el régimen y sus adláteres. Y del otro lado estaban quienes se oponían al régimen por diversas razones, y también, como siempre, estaban los indiferentes. Sí. Y también estaban, que a veces cruzaban estas tribus, los que tenían mucho temor, porque aquel Uruguay, aún el Uruguay del 83, era un Uruguay cargado de temor. Claro. Yo les recordaba que, por ejemplo, con 18 años, cuando vine al encuentro del obelisco, al acto del obelisco, los temores de mis padres y las recomendaciones, porque bueno... No, pero aparte hubo eventos de represión en el propio 1983, o sea, en el 1 de mayo, la Semana del Estudiante, pero hubo momentos... Por otro lado, hubo momentos de apertura muy grandes, Río de Libertad, en fin... Pero recordémoslo bien, el 2 de agosto del 83 es el famoso decreto, luego del fracaso del diálogo del Parque Hotel, en donde es el decreto de suspensión de la política. O sea, los militares, frente al fracaso de la negociación, declaran que la política está suspendida. Ya no lo podían conseguir. La política siguió, pero en más de una oportunidad ellos intentaron frenar. Y el 9 de noviembre hay un episodio de represión muy dura, con una manifestación prohibida allí por la calle Colonia y frente al cuartel de bomberos, que termina con una arremetida de la policía y con presos. Y por otra parte, aún en el año 84 hubo represión muy dura y hubo incluso la propia interna militar se traducía en episodios que tenían, repercusión en los liderazgos militares. Claro. Recordemos, por ejemplo, el asesinato de Roslik. De Roslik, claro, sí. Tenía mucho que ver, el asesinato de Roslik se bajo tortura. Bajo tortura. Bueno, para muchos, incluso para el propio entonces general Medina, que fungía como uno de los líderes posibles del ejército, no era casual que justo se produjera en la zona, la región militar que él comandaba. Y recordemos el terror que los militares quisieron instalar cuando el retorno el 16 de junio de Wilson Ferreira del año 84. 84, sí. Ayer estábamos recordando, que toda esta sucesión de hechos está relacionada con esos momentos, ¿no? Entonces, es un periodo de mucho temor, porque si bien los años más duros del terrorismo de Estado, que son 75, 79, 80, habían pasado, todavía estaba el terrorismo de Estado. Todavía estaba. El régimen perdía capacidad incluso de acción política. Por ejemplo, ese decreto para suspender la política fue un decreto que no se cumplió, claro, porque ya no podían digitar. Un Uruguay partido en muchos Uruguay. Adentro, pero también el Uruguay de afuera. Los exilios, el exilio, el incilio. ¿Y qué más representativo del reencuentro, que era de alguna manera una de las grandes expectativas de la redemocratización, que la llegada de los hijos de los niños? Era un hecho de una significación gigantesca. Incluso una de las consignas que predominó en aquel momento fue: vuestros padres volverán, sí. Tus padres volverán, tus padres volverán.
para muchos niños fue una experiencia realmente impresionante. Para otros seguramente fue una experiencia muy difícil. Sí, sí. Imaginemos niños muy chicos que tenían que vivir en 1, 2, 3 semanas, bueno, episodios realmente conmovedores. Por ejemplo, conocer a abuelos, a quienes no conocían, conocer a padres en la cárcel. Otro tema también, digo, no siempre, digo, y probablemente nosotros tampoco, se protagonizan eventos históricos, hechos históricos. En general, la sociedad, todos nosotros los miramos o los participamos, digamos, sin darnos cuenta, ¿no? No, de la misma forma que yo decía ayer, que el exilio, el ser exiliado, digamos, es sentir el peso de la historia que uno generalmente no la siente, ¿no? Que es cuando cuando viene la historia te pasa por arriba, digamos, o sea, te tenés que ir por la fuerza del autoritarismo, por lo que fuera, por un conflicto que vos no provocaste, y ahí sentís la acción directa de la historia sobre la vida. En este caso, niños que, todo lo que decís vos de los abuelos, de los padres, cosas terribles, pero aparte ellos formando parte de una historia grande. Uno de ellos dice, no, es por nosotros, mientras están ahí, dice, no van a ser, no puede ser por nosotros. Claro. Y entonces decía, sí, es por ustedes. Claro. Javier Cercas, el estupendo narrador español, escribió una vez un texto breve que se llama El chantaje del testimonio, que habla de esto, de cómo uno cuando de pronto, a veces por circunstancias muy azarosas, está en medio de una historia grande, y bueno, y en realidad luego va a decir, pero ¿cómo me vas a explicar este hecho si yo estuve allí? Y en realidad el haber estado allí casi que es la definición perfecta de que tú no pudiste de alguna manera observar o entender lo que estaba pasando. Sí. Tú estabas adentro, claro. es como los que estaban en Berlín cuando justo se cae el muro. Claro. Es una cosa que mucha gente lo ha contado y dice, yo en ese momento, ¿qué vas a pensar que estás protagonizando un hecho que exactamente la historia va a quedar marcado? Nos pasó a lo que estábamos en ese acto del Obelisco. Yo no estuve en el regreso de los gurises, pero sí en el acto del Obelisco. Claro. Y en ese momento fuimos a un acto. Claro. Fuimos a un acto que no sabíamos ni qué iba a pasar con todo eso. Nadie sabía si iba a ser un éxito, si iba a ser un fracaso, si iba a ser algo mediano. Ahora, hoy hablábamos de algo, Caetano, que no sé si hay mucho tiempo, ahora nos vamos a ir a la pausa, que sería interesante, por lo menos visto así. Hay como una etapa entre el 82 y el 84, matizada por varios episodios. Uno de ellos tiene que ver con lo económico, la caída de la tablita. No sé qué incidencia pudo tener eso digamos que se acelerara el proceso de caída de la dictadura, probablemente. Así como en la Argentina, por ejemplo, la guerra de las Malvinas fue un impacto para el régimen. Hay quienes sostienen que económicamente también, que si la bonanza económica por ahí se hubiera mantenido, también había sectores de la sociedad que no hubieran precipitado esa caída. Y también hablábamos de todo lo que estaba relacionado en ese episodio con la dictadura, y hablábamos de la incidencia de medios como La 30 de Germán Araujo, y también el momento que se vivía con muchos semanarios y publicaciones, en un año de alternancia de clausuras y de un tire y afloja hasta ver hasta dónde se podía llegar con un titular, una tapa, sin que el gobierno lo clausurara. Allí aparece El Dedo, que después lo clausuran y vuelve a aparecer. Es decir que, y después aparece Guambia, pero primero fue El Dedo. Es decir que hay una serie de sucesos, algunos que ocurren por azar tal vez, como pasó esto, o que no se esperaba que tuviera la magnificencia, como la llegada de los gurises, en cuanto a la gente volcada a las calles. Hoy hablábamos de que estamos hablando de un Uruguay que por un lado tenía represión por un acto, pero por otro tenía que permitir que cientos de miles de personas salieran a las calles, porque ¿qué iban a hacer con toda esta gente desparramada por Montevideo? Claro, además, tú fíjate cómo se van agolpando los recuerdos y los sucesos. Ya por entonces el régimen no podía controlar los acontecimientos. Por ejemplo, el plan del régimen era que no pasaran por la Rambla, porque era obvio que si pasaban por la Rambla, allí la gente que ya estaba en la playa iba a ir. Bueno, era verano, hay que acordarse. Era verano. Entonces ellos querían que fueran por Rivera. Bueno, los pasaron por arriba. El piquete que habían establecido allí cuando
digamos, lo que hoy es esa callecita que une Avenida Italia y Barradas, Avenida Italia y la Rambla. Bueno, habían hecho un piquete para que no pasara, lo barrieron al piquete. Lo barrieron al piquete y fue por la Rambla. Pero luego lo que tú refieres, la crisis del 2002, recordémoslo, el viernes previo a las elecciones internas del último domingo de noviembre del año 82, feriado bancario. Y todo el mundo sabía que se rompía la tablita, que los marcianos llegaban al Uruguay. Y una crisis pavorosa. Sí. Fue la crisis tal vez más dura. Siempre se compara la crisis del 2002, ¿no? Del 2002 con la del 82. En la primera medición de pobreza en democracia, hay un 46% de pobres en el Uruguay. Casi la mitad de los uruguayos estaban por debajo de la línea de pobreza. Recordemos que en el 2004 había un 40% de pobres. Y era un escándalo. Pero en el año 86, la primera medición, después de la recuperación democrática, 46%. Una crisis terrible, una crisis en la que en 3 años, bueno, la baja del Producto Bruto alcanzó casi el 20%. Son cifras elocuentes que parece que también hemos olvidado. Y antes de ir a la pausa, yo no sé, yo vengo diciendo hace tiempo, y no sé si Caetano coincidirá conmigo, que quienes vivimos aquella época, vivimos los 80 como una salida y un oxígeno primaveral para todos los que veníamos, por lo menos como adolescentes o niños de la dictadura, viviéndola aquí en el Uruguay. Claro. En el año de la orientalidad, el del liceo con la escarapela y el pelo corto. Y visto, y todo lo que vino después, 84, 85, 86, 87, 88, que todos lo vivimos, bueno, como un oxígeno. Hay que recordar que hasta el 89 hubo racias cuando la gente, justamente recordábamos, se suicidaba en las comisarías. Y vistos a la distancia, los años 80 fueron muy duros. Por supuesto. Muy duros, desde todo punto de vista. Incluso después que terminó la dictadura. Por supuesto. Siguieron siendo tremendos. Por supuesto. Y está eso que es el recuerdo, porque volvemos a eso de cerca, el chantaje del testimonio. Es decir, yo estuve allí, yo lo viví, bueno, entre otras cosas, existe lo que es el olvido terapéutico. Hay cosas que nos duelen tanto que las borramos. Las borramos porque llevarlas en la mochila es muy pesado. Ahora, después de la pausa, vamos a volver o vamos a seguir hablando de estos temas ya en la máquina de pensar, ¿no? En Departamento 20, son casi las 20 horas. Les recordamos que estamos transmitiendo conjuntamente con la máquina de pensar y Departamento 20, dedicándole esta semana a este tema que además, de paso, nos hace recorrer otros aspectos de esos años que, bueno, afortunadamente podemos decir que la mayoría fuimos protagonistas. Ya volvemos. Continuamos aquí, obviamente, hablando con Gerardo Caetano. Estamos en este dúo entre Departamento 20 y la máquina de pensar en torno al vuelo de los niños exiliados, obviamente con Gerardo Caetano en su aspecto de historiador, obviamente, ¿no? Hay también un aspecto politológico en todo esto, porque yo pensaba que la dictadura, si se quiere, quizás fue el último, a ver, corregime vos, ¿no? El último proyecto uruguayo que se planteaba sobre la exclusión de determinado porcentaje de uruguayos, ¿no? O sea, un proyecto de país que se basaba en que había un porcentaje que no entraba, digamos. Ahora, en el siglo XXI se habla de exclusión, se habla, digamos, de marginalidad, pero creo yo que no hay proyectos políticos que se fundamenten en eso. El eslogan en el acto del obelisco decía: por un Uruguay sin exclusiones. Sin exclusiones, claro, sin exclusiones ni proscripción, que era una manera de excluir. Aquella dictadura era una dictadura de exclusiones, que además había como definido en su momento de euforia que ciertas cosas no iban a volver nunca más al Uruguay. Por ejemplo, aquella dictadura dijo: no va a haber nunca más izquierda en el Uruguay. Todo lo que olía a izquierda, nunca más, para siempre. Aquella dictadura dijo: bueno, hay gente que nunca más va a volver al Uruguay. También había presos
que iban a pasar 30, 40 años. Sí. Porque recordemos, eran 30 años de penitenciaría más 15 de medidas prontas de seguridad. Serían presos todavía. Eran 30 años y después iban a tener que pagar, digamos, la manutención de la Por supuesto, era un país de exclusiones. Y luego, a mí siempre me ha sorprendido, y esto que ustedes decían, este episodio, que es un episodio que tiene una significación tan particular, sin embargo, en la reconstrucción de la salida de la dictadura, quedó opacado por otros. Quedó opacado por otros. Y muchas veces me he preguntado por qué. Y por qué hemos tardado tanto en recuperarlo. O en realidad en empezar a recuperarlo. Cuando es un episodio tan impresionante, tan dramático. Y único aparte, ¿no? Nos decían que en el Cono Sur no hubo ningún antecedente, digamos, de un hecho que, digamos, de alguna forma fuera el emblema del reencuentro entre exilio no hay, ¿no? En Argentina. Y otra cosa que decían estas académicas o estas antropólogas, o algunas son historiadoras, es que recién en el Cono Sur van en el 3er Congreso sobre Exilio, digamos, hace muy poquito que se está hablando sobre el exilio en Chile, en Argentina y en Uruguay. Claro. Mientras en México, por ejemplo, por muchas razones, entre otras cosas porque México ha sido un país receptor de exilios por excelencia, en México el tema del exilio es uno de los temas historiográficos más fuertes. Yo creo que, por ejemplo, siempre me han dicho, para pocos el exilio fue tan duro como para los uruguayos. Incluso las comunidades de exilio siempre decían que los uruguayos, la mayoría de los uruguayos, vivía mal el exilio. Vivía cargado de nostalgia, vivía eso que los gallegos han definido tan bien, la morriña, la muerte chiquita. Bueno, hay algunos relatos estremecedores. Citarrosa dijo, en realidad no es cierto, pero lo dijo, y lo sentía, que él en realidad, cuando retorna al Uruguay, dice, bueno, acá voy a poder crear, porque fuera del país no puedo crear. Bueno, él creó en el exilio, nada menos que Guitarra Negra y otras tantas canciones. Es una especie de himno también, ¿no? Ahora, ¿se puede decir, Caetano, que el episodio en sí mismo descolocó a la dictadura en no saber cómo actuar? Porque ¿qué podía hacer frente a los niños? ¿Los podía detener? No. Iba a generar un escándalo internacional. ¿Qué iba a hacer con esos niños? Van a hacer es decir, ¿qué tipo de impacto se supone pudo haber tenido este episodio como tal, como lo tuvo seguramente el acto del Obelisco, como lo tuvo el regreso de Wilson, la liberación de Sereño, y todos tuvieron alguna repercusión en su momento? Este en particular. La dictadura ya estaba descolocada, y esto hay que decirlo. La dictadura comienza a perder progresivamente su capacidad de conducción de lo que pasaba y de querían todos salir monopolio, de la mejor manera posible a partir del no del 80. Ese es el punto de inflexión. Claro, siempre convivían tendencias distintas, que incluso muchas de las cuales querían retroceder, pero ya era muy claro en el 83 que ellos no controlaban eso. Yo he tenido realmente el triste privilegio de ver los documentos de la represión, algunos de los cuales se retoman en el libro. Y hay situaciones en donde, por ejemplo, los espías de la Policía Política de Montevideo, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, efectivamente ya no saben qué hacer. No, están superados. Están superados, absolutamente superados. Por ejemplo, ellos durante mucho tiempo, cuando el no del 80, ellos pudieron registrar cuando el lunes siguiente los autos que
iban con el limpiaparabrisas. Se me había olvidado el tema. Moviéndose y tocaban bocina. Los multaron a todos. Hicieron un registro y los multaron a todos. Bueno, pasó la misma multa, creo que le aplicaron a Marta, que recién contaba. Acaba de contar que a ella le pusieron una multa por tocar bocina frente a la huelga de hambre de Araujo. De Araujo, exactamente. Pero, por ejemplo, hay un memorándum, que lo recuerdo muy bien, el 19 de marzo, en la noche del 19 de marzo de 1984, el día de la liberación de Sereñi, en donde hay un espía, hay un tira, que está anotando y de pronto dice, bueno, ya no puedo anotar más. Ya no puedo anotar más y, o sea, ya no puedo hacer mi trabajo. Y entonces voy a culminar aquí. O sea, esa idea de desborde, esa idea de incapacidad de controlar, sobre todo viniendo de una experiencia de hipercontrol, porque la dictadura uruguaya tuvo un control terrible sobre la sociedad uruguaya. Que quizá no la tuvo la Argentina, no. ni Brasil, ni exactamente, Chile, ¿no? Entre otras cosas porque el Uruguay era un país pequeño. Era una gran comisaría, decían algunos. Era una gran comisaría, era un país pequeño, era un país de escala pequeña que, así como permite experimentos en un sentido, permite también... Por algo lo conocemos todos, ¿no? Claro, hipercontroles del otro lado. Un día habrá que hacer una historia terrible, que es la historia de las delaciones bajo la dictadura. Bueno, es terrible, es impresionante. Decenas y decenas de vecinos delataban a sus vecinos. Familiares delataban a sus familiares. Sí. Había gente que el terror... ¿Eso está escrito, está documentado? Está documentado en los archivos represivos. Recuerdo perfectamente una persona que lleva a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia una carta abierta y la entrega diciendo que se la ha escrito un primo desde el exilio y ha puesto un párrafo con críticas hacia el régimen y que él no lo comparte y que la quiere entregar. Y le reciben la carta y hacen un memo a propósito de la carta. Es algo impresionante, absolutamente impresionante. El señor no tiene nada que ver con los conceptos vertidos en la carta. Exactamente. Para probar, porque todos eran culpables hasta que no demostraban. Tiene esa cuestión también, digamos, Uruguay, de la burocratización, ¿no? Esa de mantener todo, digamos, y los militares. A todos le dan un expediente, todos tienen... Exactamente. Era uruguayo y los militares dentro de la burocratización son hiperburócratas. La forma de registro de la represión es impresionante, a tal punto que cuando los militares una y otra vez han dicho en el Uruguay, no, esto se ha destruido, el archivo de Locoa y el archivo del Servicio de Información de Defensa se han destruido, yo no lo creo. Yo no lo creo. No, aparte probablemente no haya una sola copia de todo eso. ¿Qué era lo que hacían, por ejemplo, con documentos incriminatorios impresionantes? Por ejemplo, documentos que relataban con pelos y señales, hasta con nombres propios, operaciones del Plan Cóndor realizadas en la provincia de Buenos Aires, firmadas por Gabazo. Hacían 15 copias. Y luego las distribuían por los archivos del Estado. Habían, por ejemplo, copias en el archivo de la Cancillería. Y allí, en octubre del 84, cuando ya todo se iba, el entonces canciller Maeso ordena la destrucción de esos archivos. Y allí, el coraje de funcionarios, como uno de los funcionarios que todavía está en el archivo de la Cancillería, y doy su nombre porque merece bien de la República y merece, que es Corbacho, escondió varios documentos. Y eso que permitió que muchos documentos claves pudieran ver la luz. Pero ¿y por qué no se puede encontrar hasta ahora? Porque a mí me pasa, ahora nos valemos un poco, pero cuando yo vi los juicios a los comandantes, ¿no? En Argentina, ¿no? Aquellos a los comandantes en jefe, ¿no? Las fiscales traseras. Con las fiscales traseras, me acuerdo haber visto como prueba un cuaderno de estos escolares, de estos que tienen los gurises en la escuela, donde ellos anotaban. Entonces yo dije, pero si los argentinos anotaban en ese cuaderno, aquí lo pasaban a máquina con copia. Por supuesto. No sé cuánto. ¿Por qué allá ocurre y acá no? Porque allá hicieron cosas que acá no se han hecho hasta el día de hoy.
Por ejemplo. Y se hicieron cosas que son las orientaciones internacionales, que forman parte de la estandarización de cómo la UNESCO, por ejemplo, o la Comisión Internacional de Archivistas, establece que se deben tratar los archivos represivos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió en la Argentina con la Dirección de Investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata? Una noche, en democracia, la policía tomó eso y incautó todo ese archivo y creó allí lo que hoy todavía existe, que es el Museo de la Memoria. Y tiene un archivo que tiene millones de documentos que son claves, por ejemplo, para procesos uruguayos. Lo incautó. Es lo mismo que se hizo en España con la sede de la Policía Política del Franquismo, que tenía sede en Salamanca. Hoy allí está el archivo. La Stasi en la Alemania Oriental. Lo mismo, con la diferencia que cuando ocurre la caída del muro de Berlín, y esto está muy bien relatado en muchas películas y en muchos libros, pero en esa película fantástica, las vidas de los otros, sí. Cuando se produce la caída del muro, de inmediato se toma la Stasi. Y muchos de los que toman la Stasi eran espías, que iban allí a destruir documentos. Y hubo destrucción de documentos. Pero en la Argentina se cumplió con la incautación de documentos. ¿Vos decís que aquí no se hizo nunca? No, me quedé aquí pensando, ha faltado proactividad. Me quedé pensando ahora que Caetano dice la vida de los otros, porque tal como lo veíamos también tuvo mucho que ver con la delación en Uruguay, claro, ¿no? En ese nivel de delación que uno no sabía si estaba hablando con alguien que lo iba a terminar inculpando. En Alemania el 25% de la población espiaba al 75% restante. Pero ¿no? por supuesto. Y aquí en Uruguay capaz que andábamos... Cuando realmente, acá ahora hay gente muy capacitada que dentro de sus posibilidades está trabajando muy bien, y en estos últimos 10 años se ha hecho mucho, pero hay muchísimo más por hacer. Y entre esas cosas que hay para hacer, hay que desarrollar una proactividad en la búsqueda de documentación. Un historiador, por definición, no puede dar por cerrado o por quemado ningún archivo, sobre todo un archivo represivo. ¿Por qué? Porque los represores, no solo los uruguayos, históricamente se caracterizan por registrar. Sí. Caetano, como para ir cerrando ya, porque ya estamos con los próximos invitados, ¿qué deja a la historia reciente del Uruguay este episodio? Da la sensación que tanto puntualmente como otros episodios ocurridos en esa época que todos de alguna manera vivimos en distintas circunstancias, tal vez por la cercanía, a veces le damos un tratamiento distinto, o por lo menos nos parecen más cercanos en el tiempo y no nos permiten dimensionar efectivamente el rol o la incidencia que han tenido en la historia del Uruguay. En este caso, o en todo ese proceso, ¿qué podríamos decir que significó el regreso de los niños? Yo creo que tiene una significación enorme, y yo celebro la recuperación de la memoria de este acontecimiento, y es más, el comienzo de la recuperación de la memoria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tiempo en donde, bueno, en medio de las expectativas de la democracia, creíamos que había cosas que tenían que ser posibles, y una de esas cosas era el reencuentro. Era el reencuentro. Y creo que ningún otro episodio lo expresa mejor que este. Los niños del reencuentro, que es un muy buen título, establece precisamente eso, que los proyectos por generar un Uruguay de unos contra otros, o un Uruguay donde haya una franja, un fragmento, el Uruguay de las exclusiones, es un Uruguay que no debe retornar nunca más. Nunca más. Y creo que los niños del reencuentro, ese episodio, que era un episodio de reencuentro entre la parte más sensible del exilio. Porque, perdóname, porque cuando se plantea, digamos, una exclusión de una parte de la sociedad, lo que se está haciendo simplemente es que con esto no se puede dialogar. Exactamente. Se está apurando del diálogo, que es la base de la política. Que es la base de la política. Y esta idea del reencuentro,
siempre se ha dicho, no hay encuentro más profundo que el reencuentro, tiene mucho que ver con el Departamento 20, con la diáspora. Claro. Esta idea de un Uruguay que cree, que sigue tosudamente creyendo que su aventura es lo que acontece en los 19 departamentos intrafrontera y que deja fuera casi al 20% claro. de su población, que está dispersa por el mundo, que es efectivamente una patria peregrina, porque en su enorme mayoría esos uruguayos son tal vez más arraigados al pago sí. que cuando estaban acá. Hay que decir una cosa de la memoria histórica, un poco para terminar, digamos, es que Uruguay hasta los 65, 66 no tenía una experiencia de exilio masiva, digamos, ¿no? Claro. Hasta ahora siempre recibíamos, pero no de exilio, digamos, ¿no? Claro. El reencuentro era un poco volver, digo, esa idea de que todos somos una comunidad, de que somos árboles del mismo bosque, por llamarlo de alguna forma. Y que hay espacio para todos, ¿eh? Y que sobre todo los hijos de tenían lugar en el futuro de esta patria. Sí. Eso yo creo que es un hecho que deja a este episodio en un lugar muy especial, de un momento muy especial. Por eso la recuperación de la memoria siempre es celebrable, pero en este caso doblemente. Gracias por estar acá en la máquina de pensar, en Departamento 20, Gerardo Caetano. No, gracias a ustedes, ha sido muy, muy grato. Y por otra parte, recordar, con nostalgia y sin nostalgia. Sí, claro. Porque esto de los nidos del reencuentro tenía una carga de futuro enorme, porque era la promesa de lo que venía. Siempre es grato, siempre que no sea un ancla. La nostalgia nos ancla. En cambio, el recuerdo sano nos proyecta. La pregunta que yo te haría era ¿por qué en estos 30 años la Academia de Ciencia Política no lo estudió, digamos? Es una pregunta que nos debemos hacer y no es de fácil respuesta. Mucho. La máquina de pensar.